El tema del día de hoy se llama ¿para qué es que vamos a dar? Así se llama, ¿para qué es que vamos a dar? Y esto tiene mucho que ver con algo que no hemos terminado de entender como iglesia. Yo se los he dicho muchas veces, iglesia viene del término griego eclesia, y eclesia significa convocados con un mismo fin, convocados con un mismo propósito. Y aquí no es importante la situación de cada persona cuando somos iglesia, sino es importante que todos reconocemos la necesidad de venir a darle honra y gloria a Dios. Hay gente que, se los he platicado muchas veces, que cree que puede venir a la iglesia a acercarse a Dios, y yo se los digo, es exactamente al revés. Nosotros venimos a la iglesia como consecuencia de nuestra cercanía con Dios. Porque antes le batallábamos a la levantada, antes le batallábamos híjole, iré o no iré, y es que la verdad es que hoy René me cayó mal y así nos la llevamos. Pero el día de hoy entendemos que es parte de nuestra naturaleza el venir a la presencia de Dios, es parte de nuestra necesidad de cada semana de venir a entregarle a Dios lo bueno y lo mejor que hay en nuestro corazón. Y luego pasamos a un segundo término, y esta es la parte que se pone picuda y ponzoñosa en nuestra fe, el dar. Porque todo el mundo entiende y relaciona el dar con el dinero. Y qué feo es tener que empezar a dar dinero. Y sobre todo cuando lo tratamos de hacer como un acto de fe, que quiere decir que no hay dinero y que hay que darlo. Y yo le digo a la gente, y esto es bien importante porque el dar no tiene que ver nada con lo económico, y si alguien concentra su visión del dar en lo económico, se está perdiendo la mejor parte de tener fe. Es evidente que el dar tiene que ver con el dinero porque es la parte que más nos puede, porque es lo que centra nuestra visión diaria. Todos batallamos y pensamos en dinero en alguna hora del día. ¿O hay alguien que no? Para que nos pase la receta. ¿Tú no? Ah. Todos tenemos que ver con dinero. Y dice la palabra que sí, pues hay que dar, ¿no? Dice la Biblia, y el otro día lo estábamos platicando Marco Tabata y yo. Claro, hay que diezmar, el 10% es de lo que nosotros le entregamos al Señor. Y luego está lo que ofrendamos, lo que nosotros damos de nuestro corazón, ya sea a la iglesia o a alguien más o a alguna función. Y luego está la parte de dar para creer en lo que Dios va a hacer en nosotros, que es el famoso quintar, ¿no? El que parte de nuestra disciplina financiera tiene que ver con que el 20% de todo lo que recibimos lo guardamos en un ahorro que nos comprometemos a no ver y a no tocar como si no existiera, para que podamos ahora sí que administrar sabiamente el 60% de nuestros ingresos y vivamos con ellos. Eso es lo que sería el ideal. Y dice la palabra que había un joven que se acercó a Jesús y le dijo, ¿y cómo voy a entrar al reino de los cielos? Y lo primero que le dijo, pues, diezma, ofrenda, participa en la iglesia, cumple los mandamientos. Y le dijo, no, pues, todo eso hago. Le dijo, entonces entrega todos tus bienes a los pobres y sígueme. Y dice que hubo una gran tristeza en el corazón de este joven. Pero este joven entendió que tenía que entregar todo su dinero, sus casas, sus caballos, sus camellos, el Nintendo, el Xbox, el iPhone, el iPad, ¿sí? El Apple TV y la pantalla de 60 pulgadas. Está muy rudo, ¿verdad? Es que dijo todos los bienes, ¿no? El primer coche y el segundo también. Pero no se trata de eso, porque ahora sí que nosotros podemos entender que podemos tener tanto dinero guardado en el banco que si lo diéramos o no lo diéramos, no haría una diferencia. El día de ayer vi una película que realmente me impactó porque confirmó mucho de los que les voy a platicar el día de hoy. Se las recomiendo altamente. Se llama Guten Tag, Ramón. ¿Ya la vieron? Buena película. Es un joven que decide irse a Alemania porque ahí no hay migra, ¿no? Porque ya lo habían regresado 5 veces de la migra en Estados Unidos. Pero lo importante no fue el hecho de que se fuera, sino que cuando llegó allá todo le salió mal porque evidentemente no tenía un plan, y nosotros sabemos, de acuerdo a la Biblia, que el que falla en planear, planea fallar, ¿no? Y este muchacho no le salió diferente, se fue sin un plan y le fue como en feria, y se topa con una mujer, una anciana, y él lo único que hace es dejarse llevar por ella, y ella le dice, yo necesito a alguien que me cuide, y él empieza a cuidar de ella y de otros ancianos del edificio donde él se ponía a pedir limosna afuera. Y cuando resulta que sí había migra en Alemania y lo deportan, esta mujer entiende la gran necesidad que había en este muchacho, porque este muchacho lo único que nunca había tenido era una oportunidad.
En Estados Unidos no la tuvo, en México no la tuvo. Porque el único terreno que tenía se lo quitaron unos narcos allá en su pueblo y lo usaban para sembrar droga a nombre de él, y a cambio de eso le daban protección, pero ni le compraban el terreno ni le daban dinero. Entonces ahora sí que no tenía una oportunidad. Y cuando lo regresaron de Alemania, después de estar viviendo entre estos ancianos, y lo único que aprendió a hacer fue a dar, porque les enseñó a bailar, les enseñó a disfrutar sus últimos años, les enseñó a comer, les cocinó mexicano, ¿sí? Y esta mujer se dio cuenta que lo que había recibido y lo que le había podido dar a este joven había sido más en esos 3 meses que lo que había hecho en toda su vida. Entonces esta mujer decide, después de que deportan a este muchacho, lo mandan de regreso a México. Esta mujer va al banco y va y le pregunta, le dice al banquero, le dice: si a mí me tocara que me metieran en un asilo de ancianos, ¿el dinero de mi pensión alcanza para pagar el asilo de ancianos y que pueda yo morir en paz? Y le dice el banco: ok, sí. Y entonces la señora toma todos sus ahorros y se los transfiere a este muchacho a México para que tenga la oportunidad de tener una buena vida y siga dando, ¿no? Y la verdad, hasta lo puse en Facebook. Me tocó chillar en español y me tocó chillar en alemán, porque estaba yo entendiendo a Dios en medio de todo esto, porque dice la palabra, dice: te bendeciré y serás bendición. Eso es lo que dice la palabra. Y nosotros normalmente oramos y le decimos: Señor, bendíceme, 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 pero nunca estamos dispuestos a hacer bendición. Hay gente que se la vive pidiendo a Dios por dinero, pero no tiene una visión de dar. Entonces, ¿por qué quieres tú que Dios te dé algo que no estás dispuesto a replicar? Por eso se los he insistido tanto. Génesis 1:26 dice que Dios nos hizo a su imagen y con la capacidad de expresar su naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros no estamos dispuestos a replicar y expresar la naturaleza de Dios, que la naturaleza de Dios es dar, entonces Dios no nos va a dar nada. Ni dinero, ni propiedades, ni familia, ni marido, ni esposa, ni nada, ni hijos. Hay gente que tiene hijos o que quiere tener hijos para ser feliz, para tener a alguien que los quiera, pues que se consigan un perro. Perdón, pero es que hay gente que quiere ser feliz por tener un hijo. Y lo único que hay que hacer con un hijo, pregúntale a Jerónimo que está ahí con el pobre Carlos, lo único que hace uno con un hijo es darles, porque ¿sí? Los niños deberían de venir con llenadera, porque es lo único que no tienen, ¿no? Son los procuradores de la casa. Sí, son los procuradores de la casa, así es. Así es. Pero entonces dicen: ok, entonces el dar tiene que ver con nuestra naturaleza, y el dar tiene que ver con parte de una función que tenemos que estar dispuestos a hacer. Y no estoy hablando de dinero. No estoy hablando de dinero, porque la verdad yo siempre le digo a Dios: híjole, no me des, porque todavía no sé si estoy preparado para dar. Pero una de las cosas que me fascina, ¿sí? Y es algo que me ha tocado realmente disfrutar, me encanta convivir con ustedes, y cuando convivo con ustedes o con quien pueda, yo siempre digo: yo pago, porque Dios me ha bendecido en atenderlos, porque si les doy dinero, pues qué padre, pero si en el tiempo que convivimos puedo darles de lo que Dios ha puesto en mí, entonces empiezo a cumplir un propósito verdaderamente, ¿no? Dice la palabra en Hechos 20:35, dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Pero ¿saben qué? La mayoría de la gente no necesita dinero, ni aún los pobres. Porque si nosotros vamos y le damos dinero a los pobres, lo único que vamos a hacer es gente mantenida, ¿no? A mí me encanta. El otro día llegaron José Manuel y Rosy al grupo de jóvenes, y el otro día les dije: oiga, al grupo de jóvenes, es que somos jóvenes matrimonios, ¿verdad? De los muchachochos. Pero bueno, llegaron al grupo de matrimonios, y una de las cosas era, la verdad fue muy agradable, porque ellos siempre llegan muy temprano. Y ese día les estaba yo platicando de un proyecto que yo tenía, o que yo tengo, y me fascinó, porque cuando menos me di cuenta, y no se entienda cómo se escucha, pero ya me habían atropellado con sus consejos, y lo que, hazle por aquí, sacamos fondos de acá, y no sé qué, y dije: wow.
Dije, estas personas están entendiendo de qué se trata esta iglesia. Porque ellos no saben si yo voy a hacer mi proyecto o si es un sueño guajiro, pero ellos están dispuestos a dar todo lo que hay en ellos para que sea una realidad. De eso se trata. Porque el necesitado soy yo. No tengo ni idea de cómo sacar adelante mi proyecto. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Y bienaventurado viene de dos palabras, de bien y aventurado, de buenas aventuras. Y dice, aquel que da va a vivir en constante adrenalina. De eso se trata. Porque todas las cosas interesantes del reino de Dios tienen que ver con bienaventuranzas, con adrenalina constante. Voy a rayar en lo ridículo. Les platicaba la semana pasada de esta familia de Palabra Viva Chihuahua, que un día Dios a ellos en específico los retó y les dijo, den un diezmo de acuerdo a lo que quisieran recibir. Y de una semana a la otra no dieron el 10% de lo que recibían, sino que dieron el 100% de lo que recibían, confiando en que Dios lo iba a multiplicar. Y se los aseguro que han de haber sido unas semanas de mucha adrenalina, porque es un paso muy grande, elevar al 10,000% lo que vas a dar. Debe ser un paso de adrenalina muy grande. Pero es más emocionante el día de hoy que Dios no se ha medido y lo ha bendecido de una manera increíble. Y que ahora diezman casi 5 veces más de lo que decidieron diezmar en fe. Son buenas aventuras, no es que Dios les dé, porque Dios no nos da nada. Dios ya lo hizo todo. Él ya murió por nosotros en la cruz. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer y ahora nos toca a nosotros el tener fe. Es que Diosito, sácame de esta. No, Dios no nos saca de ninguna. Él ya vino y pagó por tu pecado. El que todavía no cometes también ese. Ahora nada más es cuestión de ti creer. Ahorita lo decía Pablo. Y la verdad me emociona. Y hoy en la mañana lo estaba pensando y decía, wow, yo puedo pecar todo lo que yo quiera. ¿Sí? Jesús ya pagó por mi pecado y no tengo que hacer nada más que reconocer que he pecado y arrepentirme de corazón. Y entonces el efecto de la sangre de Jesús se hace en mí y tengo toda la libertad de venir a la iglesia en domingo a entregar mi corazón a Dios. Y ahora sí tengo algo que dar, empezando por agradecimiento. Pero no ese agradecimiento tonto que luego dicen, ay, le estoy agradeciendo a Dios por la vida y por la salud y por... Le estoy agradeciendo a Dios porque en este momento estoy tan completo y tan pleno en Él que tengo algo que dar. Y que tengo la capacidad de pararme con cualquiera de ustedes o con cualquier persona que se cruce en mi camino y derramar en esa persona lo que Dios ha puesto en mí. Y puedo ser la sal y la luz del mundo. ¿Qué quiere decir? Puedo hacer que la vida de cualquier persona sea mejor nada más porque yo llegué a esa vida. Y puedo iluminar su camino y le puedo decir, este es Cristo y para allá camínale. De eso se trata. Y tengo que darle una solución a la vida de cada persona. Por eso es interesante que Dios nos hable y, por ejemplo, que ponga en el corazón de Adela y de Lupita y de Leti, oye, tenemos que orar por las personas que se fueron de la iglesia. Claro, porque nosotros vamos a ser aquellas personas que vamos a ser la sal de la vida de esas personas, vamos a hacer su vida mejor y le vamos a decir, ¿sabes qué? Nosotros vamos a buscar al Señor todas las semanas. Y nos llenamos del Señor. Y la luz es, ¿sabes qué? Te vamos a quitar ese entendimiento nublado que tenías. Para que te quites esas heridas tontas que tienes, porque todos decidimos herirnos. ¿Sí? Todos decidimos herirnos. Todos decidimos que alguien nos vemos al espejo. Me encanta eso, nos vemos al espejo. Las mujeres siempre se ven al espejo y luego van y le dicen al marido, ¿me veo gorda? ¿No? Y lo único que tienen es que no están seguras de que lo que traen puesto es lo seguro, pero le quieren echar la culpa al marido, ¿no? Entonces van dispuestas a que las hieran, ¿no? Y no se entienden mal, porque qué padre que fueran con la intención de ser afirmadas, pero cada vez que una mujer pregunta, después de haber sido visto en el espejo, es que hay inseguridad en ellas, ¿no? Así es esto. Cuando uno hace algo y va y le pregunta a su jefe, ¿lo hice bien? Pues, pregúntate en tu corazón cómo lo hiciste bien. ¿No? Hay un montón de gente que viene y me dice, oye, es que creo que Dios me habló. Entonces le digo, pues es que, ¿cómo le haces para creer que Dios te habló? Porque todo se trata de ti, ¿no? Yo siempre les he dicho, y me encanta esto, cuando yo veo a las esposas de muchos de mis amigos, les digo, me encantan las mujeres
que se embellecen para que su marido sea admirado. Para que digan, qué feo viejo, pero qué mujer, o no traen, ¿no? No se la merece. ¿Sí? ¿No? No, es que es cierto. Cuando dices, oye, ¿sabes qué? Tiene que ser así. Un hombre tiene que asegurar que su mujer sea la mujer más admirada del lugar, ¿sí? Porque eso le da identidad y estatura. Y dice, qué feo ha de ser, pero ha de ser muy bueno con la labia, ¿verdad? Labia mata carita, dicen. ¿No? No es cierto. Pero dice la Biblia que la mujer es la corona de su marido, ¿sí? Y un rey, si ustedes se ponen a pensar en un rey, el rey no tiene ninguna gracia y cuando le ven la corona está llena de piedras preciosas. Y no es que las piedras preciosas lo hagan verse mejor, sino que las piedras preciosas sobre su cabeza le dan autoridad. Porque todo mundo ve a alguien con corona y se le cuadra, ¿no? Es como cuando vemos a alguien con uniforme. El uniforme puede ser el más ignorante y puede ser el más naco del mundo, pero se pone un uniforme y todo el mundo lo respetamos, ¿sí? Porque es un símbolo que Dios puso. Y la esposa es el símbolo de autoridad del marido, ¿no? Una buena esposa tiene un gran marido porque lo hace brillar en todo tiempo, pero ella le da autoridad a él y él le da honra a ella. ¿Hace sentido lo que les estoy diciendo? Así vivimos. Y tenemos que entender que hay que dar. Y tenemos que saber qué es lo que le vamos a dar. Porque si nosotros vamos a dar problemas y vamos a dar... Nunca les ha tocado, por eso dicen que la mujer rencillosa, ¿sí? Es como una gotera. Ahí viene esto otra vez, ¿no? O puede ser corona y puede estar ahí encima, donde todo el mundo la vea y todo el mundo la respete. Porque ¿quién se metería con la corona de un rey? Nadie, ¿no? ¿Vieron a la pobre esta ¿dónde fue? ¿En Colombia? A la que quería ganar el concurso de belleza y cuando coronaron a la otra fue y se la arrancó, ¿sí? ¿No? Y lo único que hizo fue quemarse a nivel mundial porque nadie puede quitarle la autoridad que Dios le da a alguien, aún en la belleza. Y todo el mundo lo va a recordar como la que le robó la corona, no como la que pudo ser, ¿no? ¿Quién se atrevería a irse a parar enfrente del presidente Peña Nieto y quitarle su banda de presidente? Por mucho que hablen mal de él. Porque esa posición de autoridad que él tiene, ¿saben quién se la dio? Dios. Ahí está Fidel Castro, ¿no? Ya él no sabe que ya no vive, ¿no? Y como no ve a nadie, pues nadie le ha avisado, ¿sí? Pero ¿quién se atreve a meterse a esa islita, ¿sí?, indefensa, a decirle que no? Porque todas las personas tenemos la autoridad que merecemos, de acuerdo a la honra que damos, ¿no? Porque se trata de dar. Es una buena aventura el dar. ¿Quieres un buen marido? Dale. ¿Quieres una buena esposa? Dale. ¿Qué le vas a dar? Amor, respeto, cuidado, rodear a la mujer, que la mujer se deje rodear, ¿sí? Conocerse para que puedan darse honra. Porque esto es algo que tiene que ver con algo que tenemos que suceder, que tiene que suceder todos los días. Ustedes, hay quienes son buenos en una cosa y en la otra, y una de las cosas que a mí me encanta es que tengo esa capacidad de distinguir eso, ¿no? Oscar es muy bueno, es un vendedorzazo, ¿no? Oscar llegó un día, tomó la bocinita que usábamos para el sonido y la multiplicó en no sé cuántas bocinas y luego las vendió todas y luego me cobró no sé qué tanto y luego menos el número que pensé, más la edad de su abuelita. Y el caso es que el día de hoy salí debiendo. No, el día de hoy es que les voy a decir, la semana pasada, hace 2 semanas, llegó y le dije, Oscar, termíname de decir cuánto te debo, ¿no? Porque aparte no le gusta cobrar, eso es muy bueno, cómprele, ¿no? Y le entregué y le dije, ahora sí tengo paz, y le entregué todo lo que le debía, ¿no? De todo el equipo de sonido, porque compramos, ¿cuál fue? Esta es la nueva, ¿verdad? La bocina pasiva, que es la que nos hace que sea más fácil el sonido.
Y entonces hoy llega y me dice, oye, ya vendí la última bocina. Y yo, ¿todavía teníamos bocina? Sí. Me dijo, te voy a depositar lo que nos pagaron. Y yo, ¿cómo? Pues que no se trataba de que yo ya te pagué a ti, que ya estamos a mano. Y dije, es que nada más alguien que es un comerciante natural puede multiplicar el dinero, y más el dinero del Señor, al grado que le va a regresar dinero a la iglesia, ¿no? Eso es algo importante. Tengo que reconocer cuando Emiliano, ¿sí? Emiliano, desde que lo conozco, siempre ha dicho, yo quiero servir a Dios. Y la verdad ha sido una delicia. Ayer lo platicábamos cuando estábamos platicando en los matrimonios y yo, que decíamos, es una delicia ver cómo Emiliano ha traído a lo más sencillo y a lo más simple, que es el traer las hojitas para las canciones. Ahora les pone numerito, que es algo que nunca se me había ocurrido, para que no andemos perdidos en qué canción andamos, ¿no? En el que está procurando que todo el mundo tenga, y los lleva y los trae y les hace y les pone. Y digo, wow, era algo que yo lo veía y yo decía, pues tenemos que mejorarlo, pero no entendía cómo. Y un corazón de dar tiene mucho que ver, ¿no? Yo veo cómo el nivel de la alabanza ha crecido a raíz de que Tabata está haciéndolo, porque ella tiene un corazón adorador y es una mujer que siempre trae alabanza. Veo cómo esto se ha multiplicado en sus hijos, porque sus hijos antes venían, como les decía Débora, tenía el ministerio de fregar al pastor, porque nomás venía y me veía así toda la alabanza, ¿no? Me encantaba, así todo. Y ahora me encanta porque ni me pela, ella está metida en la alabanza, ella está adorando al Señor y es padrísimo. Porque tiene que ver con el dar, porque hemos decidido que lo que podemos hacer y lo que hacemos normalmente lo podemos traer aquí delante de la presencia de Dios a dar, ¿sí? Pero esto es un mandato. Cuando Adán y Eva, y fíjense qué importante es esto, porque esto es algo que luego nos confunde. Luego vamos y pecamos, y luego somos de los que yo no merezco, alguien que me sobe, por favor, alguien que ore por mí. Adán y Eva fueron y pecaron. Y a causa de que pecaron, pasaron dos cosas. Primeramente, Dios mató dos animales y los cubrió con sus pieles. Quiere decir, Dios redimió su pecado. Y lo segundo que pasó es que los echó fuera del Edén. Y quien pensara que el que los echaran fuera del Edén es un castigo, está muy equivocado. Porque Adán y Eva experimentaron lo que nosotros experimentamos con Jesús. El perdón absoluto. Aquí hay alguien que va a tener que morir por ti. Y con su sangre y con su piel, tú vas a ser primero perdonado y segundo vas a ser cubierto de manera que nadie pueda tener nada en contra de ti. Pero ¿sabes qué? Allá fuera del Edén hay un montón de gente culpable que está siendo atosigada por el diablo y que todo el tiempo cree que es culpable de algo y que no merece a Dios. Y entonces le dijo, ahora sí te voy a echar para afuera porque tú ya conoces el perdón y el amor de Dios. Antes conocías la gloria. Ahora te estoy mandando porque ya conoces el perdón, enséñale a la gente. Y le dio 5 mandamientos. Y le dijo, fructifica, no dejes de crecer en Dios. 2, multiplícate, enséñales a otros lo que tú aprendiste ahorita. 3, ten hijos. Ahora haz que otros sean perdonados como tú eres perdonado por las generaciones. Ahora sí, esas personas perdonadas y redimidas van a tener la autoridad para sojuzgar la tierra y por último enseñorearse de ella. Todo a causa de la figura de Jesucristo en el Edén. Vinieron 2 corderos y fueron muertos a causa del pecado de Adán y Eva. Y eso los puso en el nivel de poder enseñar de la misericordia y de la gracia de Dios. ¿Y qué fueron a hacer? Fueron a dar todo lo que conocían porque ellos habían estado en la presencia de Dios todo el tiempo. ¿Sí? Y es por eso que se me hace tan tonto cuando la gente me dice, oye René, tú que estás más cerca de Dios, ora por mí. No, lo peor que yo podría hacer por ti porque estoy más cerca de Dios sería orar por ti. Mi trabajo es acercarte a ti para que estés al mismo nivel y que nos encontremos con el mismo Dios. Porque tengo la obligación de fructificar, darme cuenta que no es para mí, sino es para los demás. De multiplicarme, de enseñarte que tú lo hagas. Y 3, a tener hijos y llenar la tierra. Tú y yo vamos a llenar la tierra de personas que van a llegar a los pies de Cristo y que van a poder sojuzgar la tierra, separar y ser los jueces quienes dividan lo bueno y lo malo. Y por último, enseñorearse y tomar literalmente a esas serpientes y esos escorpiones y decirle, Satanás, tú no tienes ni parte ni suerte aquí. Ayer me pasó algo muy chistoso. Me habló una ovejita que tengo ahí en Irapuato
Y me dice, me siento muy mal. Y cuando me empezó a decir que se sentía muy mal, Dios me permitió ver su enfermedad físicamente. Y le di una instrucción por WhatsApp. Y le digo, mira, ponte la mano en la nuca y declara esto, esto y esto. Y me habló a la hora y me dijo, qué bárbaro, me dijo, estoy sana. Le dije, claro que estás sana, porque Dios me enseñó lo que tienes. Y yo, ahora sí que la autoridad que yo tengo sobre ti, también permite que el don que hay en mí de sanidad se multiplique en ti y eres sana. Ah, ok, órale. Y en la tarde estábamos hablando con una oveja de esta chava que vive en Matamoros, del otro lado del país, ¿no? Y luego me dice, entonces le escribí un mensaje muy al estilo mío y le digo, mi estimado Lalo, le digo, ¿sabes en qué se distingue una persona que no lee la Biblia? Y luego, lo malo es que me dijo que no, ¿no? Pues me dijo, no. Le dije, pues en la mala ortografía. Le dije, te urge agarrar una Biblia y leerla. Le dije, porque el que lee no tiene mala ortografía, porque se acostumbra a ver las palabras bien escritas. Y entonces le dije, mira, te vas a ir a comprar una Biblia así, y así, y así, asado, y te vas a poner a leer 6 capítulos diarios, ¿no? Nada que no les haya dicho a ustedes. Y entonces llega esta chava, estamos en un chat de esos grupales, y empieza, no, qué esperanzas, pero es que no sé qué. Digo, espérame. Le dije, la misma fe y la misma unción que yo tuve para que tú sanaras esta mañana, es la misma fe y la misma unción que yo tengo para que él, a partir del día de hoy, le sea natural leer la palabra de Dios y ser transformado por ella. Porque se trata de que yo puedo, si yo lo tengo, lo puedo dar y lo puedo entregar y lo puedo multiplicar. Tengo que poner en él la unción que hay en mí. Porque si yo puedo, ustedes pueden. Le decía hace rato a Leti, no hay que estar tristes por la gente que no está, hay que estar contentos porque vamos a ver el milagro, de eso se trata. Y si hay una preocupación en el corazón de ustedes por ellos, quiere decir que hay una preocupación en el corazón de Dios y que Dios los va a traer. Y si se dan cuenta, tenemos mucho que darles y no tiene que ver nada con el dinero. Pero qué padre, porque decía Jesús, ¿sí? Claro. Y me gustó porque me decía, es que me gusta porque siento que me lo dices muy profundo, es que no es lo que tú sientes. Así es, porque no venimos por lo que sentimos, venimos por lo que creemos, y eso es lo importante, ¿no? Eso es lo importante. Por eso dice la Biblia, no hay amor más grande que aquel que da la vida por un amigo. Y cuando damos la vida quiere decir cuando nosotros nos dolemos y nos ponemos en los zapatos de otro y somos capaces de orar más allá de lo que vemos y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo veo y entiendo el dolor de esta persona, pero entiendo que tú eres más grande y que tú eres más fiel. Y yo me atrevo a creer por mí y por ella, ¿no? Porque de eso se trata, tengo que creer por mí y por ella. Porque por eso dice la palabra de Dios, si tú tienes fe, tú y los de tu casa, ¿van a venir todos a la iglesia? No. ¿Qué dice? Van a ser salvos, y eso es lo importante. No es importante que nos veamos aquí en la iglesia, es importante que nos veamos en el reino de los cielos, pero yo tengo que creer por mí y por mi familia. Toda mi familia ha recibido a Cristo y no todos vienen a la iglesia, pero todos han recibido a Cristo porque yo le creo más a la Biblia que a lo que veo, ¿no? Pero estoy dispuesto a dar, y cada vez que alguien necesita un consejo, cada vez que alguien necesita una palabra, cada vez que alguien necesita una sonrisa, y cada vez que alguien necesita de mi dinero, también estoy dispuesto a darlo, porque Dios puso en mí la capacidad de expresar su naturaleza. Y Dios también es el Dios del dinero, pero Dios también es el Dios del amor, de la reconciliación, de la restauración, ¿sí? De la misericordia y de la gracia, ¿sí? Y de eso se trata esto. Entonces, ahora, es importante, ahorita decíamos, tenemos 5 mandamientos: fructificar, multiplicarnos, tener hijos y llenar la tierra, sojuzgar la tierra y enseñorearnos de ella o gobernarla. Pero ¿saben qué es el problema? Que hay un montón de gente que viene a la iglesia a recibir. Y esta es la parte, y lo digo con mucho respeto, porque todos tenemos familiares católicos y mucha gente católica ve estos videos también. Pero esa es la diferencia entre los que amamos a Cristo y la iglesia católica. La gente de la iglesia católica nomás va a recibir, a recibir, a recibir y a recibir y a recibir. Se los platiqué alguna vez. A mí me encanta que el otro día fui a unas pláticas prebautismales porque fui padrino.
¿sí? Entendiendo que en el bautismo no hay nada en contra de la Biblia, ¿sí? Y fui a las pláticas porque había que llenar el requisito. Y entonces me daba mucha risa porque decía, es que en el bautismo recibimos el regalo del Espíritu Santo. Y decía, bueno, pues no es bíblico, pero pues, a ver. Y luego después me tocó ir a unas pláticas de una primera comunión acompañando a alguien, y decía, bueno, es que en la primera comunión recibimos el regalo del Espíritu Santo, ¿no? Y dije, qué chido, ¿no? Y luego después el otro día le pregunté, me tocó en un vuelo venir sentado junto a un sacerdote, y no sé cómo salió el tema de la famosa confirmación, y decía, es que en la confirmación reciben el regalo del Espíritu Santo. Y le dije, qué católicos tan necios, porque se los dan y no lo quieren recibir, ¿no? Se los dan la primera, la segunda y la tercera caída y no dan, ¿sí? ¿Y hay 4? No, pues esa es otra, ¿no? Luego se casan, ¿no? Y luego piensan que el Espíritu Santo es la esposa y después se dan cuenta que no es cierto. Entonces, está más feo. Entonces no nomás no lo reciben, sino que lo quieren regresar, ¿no? Ahí te va esto que me diste, ¿no? Eso es como cuando le decía Adán a Dios, la esposa que me diste. Y le decía, no es la esposa que me diste, la que tú escogiste, ¿no? Pero bueno, a lo que voy con esto, y esta es la diferencia. Cuando nosotros entendemos que recibimos al Espíritu Santo, y cuando nosotros entendemos que venimos a la presencia de Dios, al único que venimos es a dar, no venimos a recibir. Y hay la gente que, por eso les digo, no puedes venir a la iglesia con la intención de acercarte a Dios, porque aquí no entendiste nunca ni el concepto de la iglesia, ni la traducción de la palabra, ni el sentido de ser cristiano, o como decía Marco cuando oraba, de ser hijo de Dios, ¿no? Porque, ¿a poco quiénes hemos sido hijos de nuestra casa y que nos diga nuestra mamá, no, mijito, no hagas nada, yo recojo, nomás levanta los pies cuando pase el trapeador? ¿Verdad que no? El que está en la casa, a él no le dijiste, siempre le dices que recoja. Yo sé lo que le dices, ¿sí? A todos nos han puesto y dicen, por mientras vivas en mi casa, ¿no? ¿No? Así nos pasa, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque en el momento que somos parte de una familia, que somos parte de una casa, tenemos que funcionar como la casa. Es nuestra obligación ser parte de y multiplicar y mantener la casa limpia. ¿Y sabes qué? Nosotros no venimos a ser cristianos, venimos a ser hijos y tenemos que mantener la casa del Señor limpia. Y nos toca también venir, barrer, trapear y limpiar la casa. Y la casa son todas las personas que están aquí. Y tenemos que venir a imponer manos para que los demonios sean echados fuera. Tenemos que venir a imponer manos para que la gente sea sanada, nada más porque la tocamos. Tenemos que tener la capacidad de orar por las personas para que sean transformadas, y tenemos que tener la conciencia de que los dones del Espíritu Santo están en nosotros para que la vida de las personas sea transformada y que la casa siempre esté mejor, porque somos hijos. Por eso dice la Biblia que somos herederos juntamente con Cristo. Es nuestra responsabilidad el tomar la herencia y multiplicarla. O sea, entramos en la calidad de hijos y lo primero que nos toca hacer es dar, porque nos es dada la naturaleza para dar. Entonces, a mí me encanta, yo cuando conocí a Marco, yo tenía un gran conflicto con Marco, porque Marco se decía a sí mismo el tío de todos los jóvenes de la iglesia donde iba, ¿sí? Y había una diferencia entre el ministerio que tenía Marco y el ministerio que yo tenía, porque Marco veía el problema de los muchachos y quería ir a enderezar el problema de los muchachos. Y yo los llevaba a mi casa, aquí está Gustavo, que no me deja mentir, es uno de ellos, y yo nunca les hablé de sus problemas, yo siempre les hablé del potencial que había en Cristo en ellos y desataba cómo funcionaba. Porque yo nunca puedo partir para bendecir a alguien hablándole de su pecado y de sus problemas. Puedo transformar la vida de alguien hablándole de Cristo. Porque regresarlo a que reconozca que está mal para luego desde abajo del suelo levantarlo pues entonces la obra es mía, no es de Cristo, ¿sí? Y era un conflicto que teníamos Marco y yo, y le decía, no, y muchas veces lo regañé y le dije, tienes que dejar de estar hablando con esos muchachos. Y no porque sea malo, no, porque Dios lo quería sacar de ahí, y ahora véanlo, no trae acordeón, pero ministra hermoso, ¿sí? Entiende las cosas, porque nuestro papel es venir a multiplicar el reino. A mí no me interesa de dónde vengan cada uno de ustedes. Es un privilegio el poder parirlos de nuevo en Cristo. El pasado de ustedes no es importante, es importante lo que Dios está transformando en la vida de cada uno de ustedes aquí. Y todo lo que importa es a partir del día que ustedes decidan recibir a Cristo en su corazón y dejar que el Espíritu Santo obre en ustedes y los renueve a diario.
pero tengo que darles la semilla de Cristo. Porque si no, me aplica aquella que dice, el que sabe lo que es bueno y no lo hace, le es tomado como pecado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y esto se los voy a decir muy fácil. ¿Sí? Fíjense nada más. Nosotros veíamos la semana pasada, no es cierto, lo vimos esta semana en los devocionales, pero ya hablamos la semana pasada también. Dios nos esfuerza. ¿Para qué nos esfuerza? Dios quiere que seamos árboles, ¿sí? Y hemos hablado de que somos árboles plantados junto a corrientes de agua, ¿sí? Que su hoja no cae, o sea que nunca seremos exhibidos, ¿sí? Pero lo más importante dice que da su fruto a su tiempo, dice el Salmo 1:3. El problema es que la iglesia está llena de personas que no dan fruto, porque no dan nada. Y lo primero que tienen que dar es fruto. ¿Y qué quiere decir dar fruto? Pues traer gente. Yo voy y le siembro la semilla de Cristo a uno. Y lo riego ¿con qué? Con la palabra. Y voy y le siembro la semilla de Cristo a otro y la riego con la palabra. Tarde que temprano todas esas personas son mi fruto. Y las iglesias por eso se quedan estancadas, porque las personas de la iglesia quieren venir a recibir, no a dar. Pero piensen en esto, y esto es algo que yo siempre se lo digo a mucha gente. ¿Nunca se han puesto a pensar que nada más la gente buena se muere? Van a la funeraria y lo primero que le dicen en la funeraria es: ¿por qué se mueren los buenos? Y le digo: porque son como higueras que no dan higos. Hay gente que es tan buena, tan buena, tan buena, tan buena, que nomás está cuidando que digan que es buena. Y dice en Mateo 21:19, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, Jesús, y no halló nada en ella, sino hojas. O sea, nada más estaba luciendo y nada más estaba tapando su desnudez. Y le dijo: nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Hay gente tan buena, tan buena, tan buena, que no es más que farol. Y nunca dan fruto. Y se secan. Porque todo el fruto que debieron haber dado, se lo comieron ellos mismos. Y esas personas no son parte del reino de Dios. Esa gerente que nada más ora con el me, dame, dime, provéeme, explícame, conténtame, sáname. Nuestra preocupación, ni siquiera nuestra obligación, nuestra preocupación debería de ser dar fruto constante. Ayer se lo decía a Nancy, me encanta que Nancy tiene el grupo de las mujeres y no se desanima, y todos los días las bendice, todos los días les manda un mensajito, todos los días trata de hacerlas sentir servidas, ¿sí? Y las mujeres se juntan porque Nancy ha sido fiel. De eso se trata. Esta iglesia debería estar llena no porque el pastor haga nada. Yo atiendo un montón de gente y unos van y otros vienen. Esta iglesia debería estar llena porque sería el fruto de las personas que ustedes traen a esta iglesia. Y no porque yo les diga: ay, traigan y vamos a llenar la iglesia. No, porque esa debería ser su preocupación. Yo un día que dije, cuando empecé a escribir el devocional, y decía: tengo 20,000 personas que leen el devocional, ¿no? Y un día sentí la necesidad y el coraje en mi corazón y decía: Señor, qué padre que estoy hablándole a mucha gente de ti, pero cuánta gente nace de nuevo. Y entonces escribí un apartado que se llama ¿ya hizo usted esa oración? Y les explico a las personas de qué se trata el nacer de nuevo. Y cada X número de devocionales pongo una liga hacia allá. Y digo, es una delicia cuando veo que más de 1,800 personas han decidido entregar su vida a Cristo a causa de lo que yo escribo. Pero siempre he dicho, ese debe ser el número chiquito. Todas las semanas tiene que haber alguien en mi vida que reciba a Cristo en su vida y que decida ser del Señor su Salvador y su Señor. Porque esos son los frutos y las coronas que voy a echar delante de Dios el día que llegue con Él. Tengo que dar mi vida para que otras personas reconozcan a Cristo. Ese es el objetivo. Es que me encanta, me decía la otra vez una señora, es que yo todavía soy una bebé espiritual, tengo 10 años en la iglesia apenas. Le digo, chale, mano, ¿no? ¿Cómo se llamaba aquel genruchito? Decía, qué bárbaro, ¿no? Este es un genruchito espiritual, ¿no? Está muy fácil. Si agarramos una versión de la Biblia fácil, como la Nueva Traducción Viviente, leemos 6 capítulos diarios, en 6 meses la hicimos. A partir del tercer mes tenemos capacidad de enseñar. Porque no damos de lo que tenemos, sino que damos de lo que recibimos, ¿no?
Todo lo que necesitamos es decir, Señor, sé tú quien haga. Y ¡pum! El otro día le decía al pastor Tinoco, le digo, me encanta poder decir que voy en mi vuelta, estoy empezando mi vuelta 99 en la Biblia, ¿no? Mi vuelta 99. Y es una delicia porque todas las veces que la leo como nueva, pero siempre, como si lo hubiera leído la primera vez, pero siempre tengo algo que enseñar. Porque recibo tanto que puedo dar, tanto. Porque nunca quisiera que alguien me viera y dijera, esta es una higuera que no da frutos. Todo lo que hay en mi vida, si soy bueno para las ventas, soy muy bueno para enseñarle a la gente a vender. Si soy bueno para hablar, soy bueno para enseñarle a la gente cómo hablar. Si soy bueno para orar, soy muy bueno para enseñarle a la gente cómo orar, porque todos ellos se multiplican en mí, porque estoy cumpliendo los 5 mandamientos originales. Porque piensen esto, los 5 mandamientos originales son los de la prosperidad. Los 10 mandamientos del Éxodo son para que la gente no muera, porque son puros mandamientos de cuidarse. No hagas esto, y no hagas esto, y no hagas esto, y no hagas esto. ¿Sí? Pero piensen esto, por eso dice la Biblia, el heredero, cuando es niño, no es nada diferente a un esclavo, ¿no? El heredero, cuando es niño, nada es diferente a un esclavo. ¿Por qué? Porque no sabe hacer nada. ¿Y qué les pasó a los israelitas en el Éxodo? Les dieron ropas que no se desgastaban, ¿sí? Es más, Dios detuvo la moda para que no evolucionara, no había diseñadores en ese entonces, para que nunca estuvieran fuera de moda, ¿sí? Tenían hambre y les caía del cielo. ¿A dónde vamos? Les pusieron una columna enfrente para que... Eran herederos bebés, no sabían nada. Y les dieron 10 mandamientos para que no murieran. Pero los 5 mandamientos originales fueron mandamientos funcionales, de gloria. Enviaron a los 2 que habían vivido en la presencia de Dios y dijeron, ahora sí lleven la presencia de Dios a todos y repártanla. Y gracias a lo que ellos hicieron, pasaron tantos miles de años, desde Adán y Eva, ¿sí?, hasta Noé, que Dios se volvió a presentar y a salvar a su pueblo. Porque la semilla fructificó y los frutos siguieron alimentando a las generaciones, a pesar del pecado, a pesar de todo lo demás. El dar tiene que ver con el dar frutos. Y es nuestro papel y nuestra obligación y nuestra preocupación el dar frutos. A mí me encanta que me decía Rafi en Mazatlán, no, pues yo no sé mucho, pero lo que sé, vengo a darlo. Y ella se salió a la calle a darlo, ¿no? Me encantó Oscar el año pasado, tenía 1 mes y medio de haber conocido a Cristo y de repente se dio cuenta que lo poquito que tenía en Cristo lo pudo ir a replicar en ¿cuántas personas, Oscar? En 4 o 5 personas, y fue y rescató la vida de 4 o 5 personas. Entonces no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de identidad y de una disposición de dar. A mí me encantó. Ayer les dije a Marco, a Tabata, a Pablo y a Nancy, les toca el servicio y pues, se prepararon, ahí me traían en friega, todavía me andaban recordando que si me había traído las galletitas y los vasitos de la Santa Cena, ¿no? Y me encanta porque digo, hay un celo. Hoy también me regañó Oscar, ay, qué bueno que ya hubo Santa Cena porque no habíamos hecho, ¿no? Y dije, claro, ¿por qué? Porque todos crecemos y todos necesitamos de ello, ¿sí? Es bien importante porque la Biblia dijo que nosotros seremos conocidos solamente por los frutos que demos. Pero fíjense nada más, dice, ¿cómo dice? No es un buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Y a mí me encanta. Pásenle a orar. No, es que yo no sé. Pues no. ¿No? Oye, pero te toca bendecir los diezmos. Ay, es que parece que me estás matando, ¿no? O como dijera Lucero, me estás quemando, ¿no? No. Es una bendición porque aquí venimos a expresar eso que pasa en la intimidad todos los días. Y la verdad, por eso, aunque todo el mundo me lo tomaba broma, me encanta escuchar y me encantó hacer mis 3 semanas del cara a cara
de Sofía y de Débora, y que dije, a ver quién ora más bonito, porque eso va a tener que reforzar su intimidad. Porque de lo bueno de su corazón van a venir a bendecir a los que estamos aquí al frente, ¿no? Entonces, ustedes saben de personas que necesitan de Cristo, no le tengan miedo. No vean su problema, por favor. Eso es muy importante. No vean a las personas en problemas, vean a las personas transformadas, ¿no? El otro día venía alguien y me decía, no, es que este matrimonio ya se fregó porque ella no quiere y él no quiere. Les digo, no, pues es que ahora sí que de lo bueno de su corazón lo están declarando, ¿sí? Yo les digo, lo bueno es que ustedes son sus parientes, y dice la palabra que de acuerdo a la fe de ustedes, ellos van a ser transformados y salvos. Entonces tienen que ver un esfuerzo por verlos de regreso. Le decía a Leti, no te sientas mal por la gente, vete contenta, vete a ti misma contenta. ¿Por qué? Porque la gente va a regresar a esta o a cualquier otra iglesia, porque somos llamados a adorar a Jesús. Y va a haber un momento en que todas estas personas que se sienten ofendidas o que se salieron de la iglesia por la razón que sea, van a tener que reconocer a Cristo y van a crecer y regresar a Él. Y esa es nuestra capacidad. Cuando nosotros hablemos de Jesús al corazón de las personas van a ser restauradas y van a regresar a Jesús. Si es en Palabra Viva Guadalajara, ¡qué padre! Y si es en otra iglesia, ¡qué padre! Porque no importa. Lo importante es que la gente reconozca a Jesús como su Señor Salvador, y a partir de eso, nosotros nomás nos toca observar y animarlos, observar y animarlos, observar y animarlos, y eso es todo lo que necesitamos, ¿sí? No necesitamos ni siquiera ser amables, necesitamos ser amorosos, necesitamos amar a las personas, porque fíjense nada más, por eso decía Pablo a los Corintios, si yo diera todas mis riquezas a los pobres, pero no tengo amor, entonces soy como un címbalo que resuena. Quiere decir, ni aún dando el dinero que tenemos nos es suficiente, ni siquiera nos alcanza para ver a Dios. Porque necesitamos dar, ¿qué? Amor. ¿Para qué? Para que el amor dé frutos. ¿Cómo vamos a dar frutos? Muy fácil. Lo dice Gálatas, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y luego dice, contra estas cosas no hay ley. Quiere decir, en el momento que tú le das a los otros todo esto, vas a empezar a caminar sobre el agua, porque no va a haber nadie que pueda hablar contra ti. Ni siquiera la pobreza te puede alcanzar, porque la pobreza es una consecuencia de la ley, del incumplimiento de la ley. Hay gente que es pobre porque vive bajo la consecuencia del incumplimiento de la ley, pero cuando vivimos en los frutos del Espíritu, quedamos por encima de la ley y hacemos como Jesús y como hizo el Espíritu Santo en la fundación de la tierra. Caminamos sobre el agua porque estamos por encima de la ley. Y en la ley, cuando estamos por encima de la ley, no hay sentido. Los tapatíos necesitamos regresar al sentimiento original. Por eso me encanta esta ciudad. Esta ciudad se fundó con el nombre de la ciudad del Espíritu Santo. Ahora Guadalajara significa ciudad de piedras. Y mucha gente piensa que somos cabezones en Guadalajara. Yo les digo, no, porque también hay piedras vivas en donde Dios quiere habitar. Lo único que tenemos que regresarle a la gente es la identidad de que las piedras son vivas, porque son el fundamento de la casa de Cristo. Por eso Guadalajara es una ciudad con tanta oposición, porque tiene un problema de identidad. Y por eso los tapatíos son tan sentidos, porque piensan que se trata de ellos, cuando realmente nos trajeron a expresar la naturaleza de Dios. ¿Sí? Es nuestra responsabilidad y es nuestra preocupación dar frutos todos los días. A eso hemos sido llamados y eso es lo que tenemos que hacer. Que si tenemos problemas en nuestra casa, pues salgámonos desde nuestra casa y vamos a donde haya paz o donde nos sintamos tranquilos y vamos a dar frutos en ese lugar, para que regresemos a la casa satisfechos y que nada nos robe nuestra paz. Que si en el trabajo las cosas están difíciles, vamos a ver nuestra autoridad y vamos a orar y vamos a bendecir a nuestra autoridad para que las cosas mejoren de acuerdo al principio que hay. Si de repente vemos que nuestra cartera está medio vacía, vamos a decirle al Señor, qué padre, por favor no la vayas a llenar, manda tu provisión por otro lado, que no sea el dinero. Y que se haga como le pasó a la viuda, ¿sí? Que ella entregó todo lo que tenía. Ella dio, fíjense nada más, estaba la viuda, tenía un puño de harina y tantito aceite. Y lo que quería ella hacer era prepararse un pan y dejarse morir junto con su hijo. Y cuando no tenía nada, ¿qué dijo Dios? Le mandó al gorrón de Elías.
y le dijo, si no tienes, dale. Y cuando ella estuvo dispuesta a dar, todo se multiplicó. ¿Sí? Porque no le dio un pan y no le dio todo lo que tenía, le dio hospedaje. El espíritu hospedador, cuando alguien hospeda a otra persona, es responsable de su vida. Esta persona estuvo dispuesta, antes de perder su vida, a dar su vida por Elías y atenderlo. ¿Sí? Se trata de dar. Todos tenemos algo que dar, y más en Cristo, porque nuestros talentos son multiplicados en Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si el día de hoy oramos por las personas que se fueron, bueno, ahora sí estoy seguro que muchos de ustedes acaban de identificar lo que hay que darles. ¿Sí? Y hay veces que un buen jalón de orejas y unas nalgadas también son válidas, con amor, obviamente, ¿no? Porque todos necesitamos a alguien que nos despierte, alguien que nos llame a la conciencia, alguien que nos ponga en nuestro lugar para que lleguemos y entendamos el amor y la misericordia de Dios. ¿Les parece? Vamos a orar, vamos a ponernos de pie.